Perfecto. Dermatología en general, todos tenemos el concepto clarito que no es una patología o no es una especialidad que nos va a dar grandes desafíos ni mucho estrés, pero en urgencia llegan, llegan cuadros dermatológicos. La mayor parte de las veces son urticaria, reacciones adversas a medicamentos. Bueno, pueden llegar quemaduras, también ese tipo de cosas, pero por lo tanto, igual es bueno al menos tener una idea digamos, un poquito del enfoque o qué es lo que uno tiene que fijarse cuando llegan estos pacientes, digamos. No por eso no vamos a dejar de recordar que la fundación de Temuco fue el 24 de febrero de 1881. Eh, Siempre me acuerdo que los aniversarios de Temuco eran en febrero y fue fundada por Manuel Recabarren. Ahora, no Temuco, perdón, la Araucanía es la región más pobre de Chile. Y ahí les puse una estadística, digamos, dentro de los cuales ustedes pueden ver que de las 10 comunas más pobres, 7 son de la región de la Araucanía. ¿Mm? Si bien esto es una estadística antigua, no creo que haya cambiado mucho en estos últimos años. Bueno, acá hay algunas de las urgencias con las que nos podríamos encontrar y vamos a ir, o sea, de urticaria y angioedema ya hablamos y lo importante, esto sirve también de repaso. Siempre recuerden que el paciente con urticaria va a ser un paciente que llega con bastantes lesiones usualmente, pero que la característica fundamental es que son migratorias, es decir, duran algunas horas y después se van y aparecen en otras zonas. Esa es la anamnesis, pero clave para diagnosticar una urticaria. Las reacciones adversas a medicamentos, el síndrome de piel escaldada estafilocócica, lo que ustedes quieran, una alergia generalizada en lo que se llama eritrodermia, lo que ustedes quieran va a estar siempre en la misma zona. El paciente te va a decir, no, si estoy colorado entero y eso ya llevo como 5 días así. La urticaria no, la urticaria el paciente va a decir que en la noche se llenó en el tronco, pero que hoy día tiene más en la cara y en los muslos, y que el día antepasado tenía en el cuero cabelludo y en la espalda, o sea, son lesiones migratorias. También no se olviden que en la mitad de los casos la urticaria no logramos identificar una causa y en el resto, la mayor parte de las veces es asociada o posteriores a infecciones especialmente virales, ¿ya? Así que cuando tengan estos cuadros, no empezar a hacer las típicas preguntas de qué es lo que comió, si es que comió quizás, no sé, maní, chocolate, huevo. Las urticarias producidas por alimentos son el 1% de la urticaria. Podemos verla tanto en la población infantil como adulta. Recuerden que la lesión primaria, cuando les toque rendir el examen escrito en diciembre, van a tener que volver a leerse las lesiones elementales de piel. Y existe un tipo de lesión elemental sólida que se llama pseudopápula, abón o más conocida como roncha. Y esas son las lesiones clásicas de la urticaria. En el 50% de los casos, además, los pacientes llegan con estas hinchazones, ¿no es cierto?, más profundas de labios, de los párpados, de la lengua, y a eso es lo que denominamos angioedema. Aquí tenemos un error que me gustaría corregirlo de inmediato. Ahí sí, angioedema. Y como digo, el angioedema, esta inflamación más profunda que también es parte de la reacción alérgica, se ve, digamos, en el 50% de los pacientes que consultan por
episodios de urticaria. Normalmente estos pacientes, bueno, lo primero es hacerles el diagnóstico, en segundo lugar, evaluar, por supuesto, otro tipo de condiciones asociadas y proceder al tratamiento que en general, además de la vía venosa permeable, es administrar una combinación de clorfenamina endovenosa junto con un corticoide, que en general es por vía endovenosa. Ahí aparece el que más usamos normalmente en urgencia, que es la hidrocortisona. Yo le puse primero antihistamínico oral con corticoide oral, porque ese va a ser el manejo más bien ambulatorio, con el que probablemente despachemos al paciente a su casa. Pero si llega a la urgencia es porque tiene bastante compromiso y el paciente va a querer soluciones relativamente rápidas. Y eso lo van a lograr con esta combinación de antihistamínico más corticoide endovenoso. Acuérdense que cuando uno habla de corticoide oral, aquí también vamos a ir corrigiendo algunas cosas, usualmente hablamos de prednisona. La prednisona es nuestro corticoide oral por excelencia, digamos. Eh, la clorfenamina un poco, bueno, sigamos corrigiendo. Se quedó en el pasado porque hoy en día usamos antihistamínicos de segunda o tercera generación que no son tan caros. Los pacientes pueden comprarlos, como por ejemplo la levocetiricina, también puede ser la fexofenadina. Yo me quedaría por ahí. La desloratadina no es tan buena en piel y hay algunos antihistamínicos como la rupatadina, qué sé yo, pero eso ya son más de uso de especialidad. Bueno, siempre piensen, levocetiricina, fexofenadina andan muy bien en urticaria. También recuerden que si el paciente llega con compromiso de la vía aérea, llega cianótico, con hipoxia, es decir, está con dificultad, digamos, para respirar, ahí el manejo es inmediato y tiene que ser con adrenalina subcutánea, una ampolla de adrenalina de la que está disponible en la mayoría de los servicios de urgencia, los CEFAM, trae 1 miligramo. Por lo tanto, en el apuro, digamos, de la urgencia, lo que tienen que hacer es, ojalá, tener a mano jeringas de 1 ml, no estas grandotas que son de 5 de 10 ml. Una jeringa de 1 ml, en un adulto rellenar hasta, que dice 0,7 ml, y eso se coloca intramuscular, si ustedes quieren. Ahí dice subcutáneo, pero en el fondo uno llega generalmente a nivel intramuscular y da lo mismo. El resultado es igual de rápido. Eh, Normalmente a los 2 o 3 minutos ya se produce respuesta. Y en el caso de los niños puede ser entre 0,3 a 0,5. Si es muy chiquitito, yo nunca he visto una crisis de obstrucción respiratoria por urticaria en un niño muy chico, pero sí en niños de 7 8 años. Ahí se usa 0,5 miligramos usualmente. En los niños más pequeños, lactantes, qué sé yo, se puede usar 0,3. ¿Mm? Sigamos con las correcciones. Por Dios. Bueno, pero angioedema. Ujú. Así que, en el fondo, eso es lo que hay que tener en consideración para estos pacientes que llegan con cuadros de urticaria. Esta es una situación más angustiosa cuando llegan pacientes con pérdida de piel, ¿no? O sea, en el fondo lo que nosotros llamamos epidermolisis, de las cuales yo les diría las causas con las que uno más frecuentemente se puede encontrar son las reacciones adversas a medicamentos, el síndrome de piel escaldada y el pénfigo vulgar. Las reacciones adversas a medicamentos usualmente no producen ampollas y esta pérdida de piel que nosotros llamamos epidermolisis, a excepción de lo que se llama el complejo síndrome Stevens-Johnson necrolisis epidérmica tóxica, que es una reacción adversa a medicamentos probablemente la más severa que pueda ocurrir en el ser humano.
Normalmente son pacientes que ya llegan con un exantema macular, maculopapular, que llama la atención en las personas que son de piel más clarita, se ve como eritemato violáceo, se ve un poquito violáceo, y vemos que se empiezan a formar ampollas en algunos lugares, las que van aumentando el número rápidamente, y el paciente se queja de mucho dolor en la piel, y por supuesto viene comprometido, se siente mal, un poquito incluso con sensación febril, pueden tener un poquito de fiebre, y no es por infección, sino que es por esta gran reacción inflamatoria. ¿Mm? Estos pacientes, como les digo, en la clase teórica tendrán que saber que existe esto, qué sé yo, pero en la parte práctica, uno como médico general lo que tiene que sospechar es que puede ser una reacción adversa a medicamentos, y en segundo lugar, que si tenemos ya este exantema más o menos generalizado, compromiso de mucosa, ampollas, aunque no sean tan generalizadas, ya estamos frente a un cuadro grave y conviene a esos pacientes hospitalizarlos. ¿Mm? Después de eso ya vienen los manejos específicos, generalmente en la UCI o en unidades de cuidado intermedio, y por otro lado la interconsulta en dermatólogo, todo lo que ustedes quieran. Pero lo importante es no mandar para la casa cuadros que podrían terminar agravándose mucho con el paciente en su casa y que después llegue prácticamente en una etapa mucho más compleja, o lo que a veces sucede, que el paciente llega y a las pocas horas fallece, digamos. La mortalidad del Steven Johnson Net eh, no es tan alta, pero un 30% de los pacientes que hacen una necrolisis epidérmica tóxica puede fallecer. Por lo tanto, todo depende, por supuesto, del grado de extensión del compromiso de la piel. El exantema, por supuesto que no mata a nadie, ¿sí? Lo que produce complicaciones es cuando ya se produce la epidermolisis, la rotura de la piel, que por mucho cuidado que se tenga, se produce espontáneamente. ¿Ah? Uno puede tratar de que al paciente no lo manipulen, miren, no lo muevan mucho porque se le va a romper la piel, se le rompe igual. Si el net, porque en el fondo, no sé si está ese esquema acá, no. La diferencia entre Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica es solamente la extensión de esta epidermolisis. Se habla de que si hay un compromiso de 10% o menos de ampollas y pérdida de piel, es un Steven Johnson, y si hay un compromiso de 30% o más de la superficie cutánea, no con el exantema, sino que con esta epidermolisis, es decir, esta piel que se desprende, si es más de un 30%, hablamos de un NET. Este paciente tiene un NET, este paciente tiene un NET. Este paciente habría que evaluar si hay epidermolisis en otra zona aparte de esta región, porque si es solamente ahí, esto es un Steven Johnson todavía. Y por supuesto, las complicaciones son menores, digamos. ¿Mm? Estos pacientes se manejan como grandes quemados, no vamos a entrar en el detalle específico, ha habido discusiones respecto a si estos pacientes hay que darles o no corticoides, algún inmunosupresor, gamma globulina hiperinmune, pero eso no se preocupen, es una discusión más de la especialidad. Eh, como digo, son pacientes que son complejos y lo más importante es el manejo general, equilibrio hidroelectrolítico, un aporte nutricional si es que el paciente no puede alimentarse bien con sonda nasogástrica, hiperproteico el régimen por la gran pérdida de piel que hay, prevenir las infecciones cutáneas es fundamental. En los pacientes que tienen compromiso de la conjuntiva, acuérdense que aquí en estas patologías hay daño de las mucosas. Se puede romper la boca, las cavidades nasales, la zona genital, la zona perianal y también la zona ocular, pues. Y ahí obviamente hay que recurrir al apoyo del oftalmólogo para que prevenga posibles adherencias entre la conjuntiva y la córnea, entre la conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar. Bueno, este es un manejo muy global.
como médicos generales, ustedes tienen que, en el fondo, saber que las reacciones adversas a medicamentos, especialmente cuando tienen este patrón de un color medio eritémato violáceo, cuando la piel duele, más que pica, duele. Y en tercer lugar, si vemos que hay epidermolisis, desprendimiento de la piel, que no es la piel, o sea, la epidermis, bueno, evidentemente ustedes piensen que eso ya es más relevante, más grave. Si están en un CEFAM, derivan al hospital, a urgencia. Si están en un hospital, hospitalizan. Si su hospital es de un lugar pequeño, están haciendo, digamos, un EDF digamos, no tienen las condiciones como para un monitoreo más estricto, derivan al hospital de mayor complejidad que quede más cerca del lugar donde trabaja. El pénfigo, bueno, es otra causa de que un paciente llegue con eritema y con desprendimiento de la piel, de la epidermis, o sea, la epidermolisis. Solo que esto ya es bastante más raro, por lo tanto, eh, creo que lo he comentado en algunas otras clases, pero si a mí me dicen, pero doctor, o sea, cuando llega este paciente a la urgencia, ¿usted dice al tiro que eso es pénfigo? No, obviamente no. Sí. Normalmente cuando llega un paciente así a la urgencia, lo que uno dice es reacción adversa a medicamentos, probablemente un Steven Johnson o un NET. ¿Ah? En la medida que tú vas viendo que el paciente te cuenta que no ha tomado medicamentos, que esto le ha salido de a poco, con algunas ampollas, primero que se rompían y que esto ha ido en aumento, pero de varias semanas, uno dice, bueno, esta no es la historia clásica de un Steven Johnson Net, que son algunos días nomás y ya el compromiso se va rápidamente incrementando. Y frente a la duda diagnóstica, nosotros hacemos lo clásico que es la biopsia y con la biopsia diagnosticamos un pénfico, ¿ya? Así que yo siempre hago hincapié en eso porque eh, mis becados se complican cuando me dicen, pucha, doctor, ¿cómo voy a saber yo si es un pénfico? No, no lo vas a saber. ¿Mm? Con el paso de los días, con la anamnesis, la evolución clínica, vas a ir haciendo el diagnóstico más preciso. Y en el caso del médico general, lo importante es que si ve a un paciente que llegue así, tiene que hospitalizarlo. ¿Ya? Esto es un cuadro grave que puede tener consecuencias como por ejemplo infecciones, ¿no? Secundarias sobreagregadas, ¿m? Que pueden partir en la piel pero que rápidamente se pueden hacer septicémicas si es un paciente que está inmunosuprimido o es diabético, etc. Por un tema teórico de saber, es importante que sepan que los pénfigos son enfermedades autoinmunes, que se producen anticuerpos contra los desmosomas, que son las uniones, ¿no es cierto?, de las células del epitelio, de la epidermis, y que los pénficos producen ampollas, erosiones, por ende, cuando se rompen, y también comprometen mucho las mucosas, especialmente la de la boca. También el pénfico puede afectar mucosa nasal, ocular, genital. ¿M? Bueno, el síndrome de piel escaldada estafilocócica es otro cuadro en el que se produce eritema, descamación o exfoliación de la epidermis, que puede ser bastante amplia. Sí, la única salvedad es que, a diferencia del pénfigo, y a diferencia sobre todo del Steven Johnson o la necrolisis epidérmica tóxica, el síndrome de piel escaldada da en niños y normalmente da en niños menores de 5 años. Incluso lo más frecuente en menores de 2 años. Así que cuando veamos un síndrome de piel escaldada estafilocócica, lo más probable es que sea en lactante o en preescolares, pero no en la población más allá de eso es muy, muy raro. No es que no existan adultos, pero es muy raro. Recuerden que lo que produce este daño en la piel es una toxina, ¿ah? Que destruye los desmosomas incluso en la zona más superficial de la epidermis, y eso genera en esas zonas ampollas que finalmente son tan
delgadas que se rompen fácilmente. Eh, Son ciertas toxinas proteolíticas, ¿no es cierto?, estafilocócicas. Bueno, acá vemos un ejemplo de piel escaldada, pero del adulto. ¿Qué es lo más probable? Que esta paciente, cuando fue vista la primera vez, probablemente en urgencia, se debe haber diagnosticado como una reacción adversa a medicamento. ¿Mm? Lo más probable es que el diagnóstico de piel escaldada se lo hayan hecho porque le tomaron algún cultivo en la piel, porque quizás no anduvo bien la paciente con corticoides, o porque empezó a hacer mucha fiebre. O sea, como digo, el diagnóstico inicial no es muy difícil así ser tan certero cuando uno está atendiendo al paciente la primera vez o en la urgencia. ¿Mm? Por lo tanto, nunca uno se debe complicar por hacer un diagnóstico tan certero. Lo importante es tomar la conducta apropiada, digamos, de derivación. En esta imagen que acaba de aparecer de niños, en realidad nada que ver con un síndrome de piel escaldada estafilocócica. Yo me imagino que se las quise colocar para que no se olviden de un cuadro que es bastante importante, pero que es poco frecuente, ¿ya? Que ustedes deben tenerlo siempre presente en la población pediátrica. Doctor, mi hijo lleva 8 días con fiebre, 39,5, 40 grados, doctor. Yo se la he tomado todas las veces. Se la bajamos con paracetamol, pero le vuelve, está con esa fiebre terrible. Uno dice, pero 8 o 9 días con esa fiebre, o sea, por favor, tendría que ser una pielonefritis o está con una neumonía, pero no tiene foco pulmonar, examen de orina normal, puño percusión negativa, pero vemos que a los pocos días el niño comienza a manifestar ojo rojo, comienza a tener keilitis, es decir, irritación, descamación, fisura en los labios. eh, También aproximadamente al séptimo, octavo día comienza a aparecerle una gran adenopatía que llama la atención porque es bastante grande, como pueden ver en este ejemplo, pero es una sola. Y uno dice que es raro, porque en general el cuadro infeccioso es poliadenopatía. ¿Mm? Y normalmente también puede salir un exantema, que no es nada especial, un exantema macular, eritematoso. Con todos esos antecedentes, bueno, estoy pensando que no, ustedes no han hecho pediatría, entonces no creo que le hayan contado de este exantema, pero es conocido como la enfermedad de Kawasaki. ¿Mm? La enfermedad de Kawasaki tiene todas estas características. Ya lo verán con más calma, pero nunca está de más ir aprendiendo algunas cositas previamente. Lo importante de la enfermedad de Kawasaki es que hay que tratarla precozmente, porque como complicación puede producir una arteritis de las coronarias y finalmente dejar secuelas, principalmente del tipo aneurismáticas, en las arterias coronarias, y las arterias coronarias con aneurisma, claro, siguen funcionando, qué sé yo, pero con el paso de los años en el aneurisma se van depositando más fácilmente placas de ateroma y estos pacientes pueden hacer infartos agudos en miocardio en etapas muy precoces de su vida, me refiero a los 35 años, 37 años. Así que mm, básicamente eso. Piel escaldada, lo mismo, es un manejo más bien general, hospitalizado. Obviamente, cuando ya confirmamos que es por estafilococo, hay que dejar antibiótico, por supuesto. En este caso se justifica absolutamente dejar antibiótico. Y dentro de los primeros rubros que vimos como de urgencias dermatológicas, aparecía el Steven Johnson, ¿no es cierto? Los pénfigos, el síndrome de piel escaldada estafilocócica y las eritrodermias. Eritrodermia simplemente se refiere al compromiso cutáneo de la piel en un 85, 90, pero mejor no estemos con cifras
eh, así como que entre chicha y limonada, 90% o más de la superficie corporal con eritema, con descamación, a eso se le llama eritrodermia. En general, las eritrodermias pueden ser de causa desconocida, pero la mayor parte de las veces es un empeoramiento, un agravamiento de alguna patología cutánea previa. Por lo tanto, si le llega un paciente sumamente colorado, digamos, bueno, estas son complicaciones a corto y a largo plazo que pueden presentar, ¿no es cierto?, las eritrodermias, pero más allá que eso, si les llega a usted un paciente completamente o muy rojo, entero, eh, la anamnesis y el examen físico son sumamente importantes y eso, bueno, suena de perogrullo porque la verdad es que eso es lo que nos enseñan en medicina desde que uno ya está en tercer año, que no, que la anamnesis, que el examen físico, pero es increíble que es verdad, sigue siendo muy real eso. ¿Por qué es importante preguntar consumo de medicamentos, si ha tenido alguna infección previamente, si obviamente el paciente tenía alguna enfermedad previa a la piel, dermatitis, psoriasis, etcétera? ¿Mm? Acá aparece una estadística dentro de la cual se dice que la eritrodermia generalmente es agravamiento de una dermatitis previa, en un 20% de una psoriasis previa, en un 19% por consumo, o sea, por reacción adversa, perdón, a medicamento. Y esto que dice LSCT es el linfoma cutáneo de células T. Eh, el linfoma cutáneo de células T, que se llama micosis fungoide, es, digamos, el linfoma normalmente que puede afectar la piel. No es muy frecuente, se presenta en pacientes sobre 70, 75 años, pero puede ser una causa también en pacientes, sobre todo de la tercera edad, de eritrodermia. Acá no se compliquen mucho, pero en los niños, en los recién nacidos, en los lactantes que presenten eritrodermia, las causas suelen ser un poco distintas, digamos. Acá aparece el síndrome de piel escaldada estafilocosis. Ya, sí caché que se me fue la onda. No estoy tan claro hasta dónde me escucharon, pero les comentaba que en el fondo este es un trabajito bien entretenido en donde sale bastante bien detallada la parte de eritrodermia. Eh, no es para que lo lean ni mucho menos. Ahí salen algunas características nomás. Bueno, acabamos de saber los ganadores, ¿no es cierto?, del Premio Nobel de Medicina 2024. Unos personajes bastante jóvenes, ¿ah? Víctor Ambros y Gary Ruvkun. Bueno, genial, ¿ah? Genial. Yo creo que llegar a ganarse un premio Nobel es una cuestión simplemente apoteósica. Sería como, por lo menos de mi parte, un sueño increíble. Bueno, lo importante de estos muchachos es que ellos fueron los que describieron y desarrollaron lo que se llama el micro ARN. ¿Mm? Ya, por supuesto, después de eso, descubriéndolo ellos, se desarrollaron muchos estudios por distintos grupos científicos y en el fondo lo más importante es que descubrieron que se puede estimular a las células o se pueden introducir vectores, ¿ah? Inocuos que contengan estas secuencias de ARN o de micro ARN que se introducen finalmente a la célula y en las células son capaces de principalmente antagonizar el ARN mensajero
que se produce, ¿no es cierto?, a partir de la codificación de algunos genes a nivel intranuclear, ¿no? Como sabemos, principalmente los genes lo que hacen es sintetizar proteínas, que pueden ser enzimas u otro tipo de mediadores, que pueden ser factores de crecimiento, hormonas proteicas, citoquinas, bueno, mil cosas. Y lo que hace este microARN a nivel citoplasmático, no intranuclear, es unirse al ARN mensajero a nivel del ribosoma y evita la síntesis de esa proteína específica. Esa fue la lógica que tuvo las vacunas de ARN del COVID, por ejemplo. ¿Mm? Se introdujeron a través de un vector que era un virus, pero efectivamente era un virus no patogénico, que era capaz de liberar este microARN en las células, y las células obviamente reaccionaban en caso de infectarse con el COVID. Este microARN lo que hacía era impedir que se sintetizaran las proteínas para armar nuevos viriones, nuevas partículas virales, y por eso la vacuna del COVID permitía, ¿no es cierto?, que la carga viral fuera muy baja y por ende, por supuesto, mucho menos daño y generar enfermedad más leve o simplemente asintomática, digamos. ¿Mm? Entretenido aquello, entretenido. Eh, bueno, en esta parte de aquí en adelante se habla un poquito en detalle de la eritrodermia, no es tan necesario que sepan tanto detalle. Lo que, lo que vamos a ir, digamos, conversando es que van a llegar pacientes sumamente colorados, descamativos, a supongamos, al CEFAM, o ustedes están haciendo un turno de reemplazo de urgencia y llega el paciente ahí súper colorado. Entonces, bueno, lo primero, en la globalidad, uno ve edad, sexo del paciente. Edad, ¿por qué? Porque si es un niño de 3 años y los papás te lo traen porque se puso colorado en estos 5 últimos días y resulta, doctor, que además la piel está súper delicada, doctor, como que se le sale como si se estuviera despellejando por el sol. Bueno, casi sin seguir mucho más con la anamnesis, ustedes ya van a sospechar que es un síndrome de piel escaldada estafilocócica. En cambio, si se trata de un paciente de 56 años, diabético, hipertenso, con, qué sé yo, no sé, por decir algo, gota o hiperuricemia, y les dice, pucha, doc, yo ya eh, tuve que venir porque empecé hace 7 días con unas manchas rojas, pensé que no era nada, pero la verdad que ahora ya tengo bastante, digamos, extenso a nivel corporal, me pica bastante. eh, la pregunta, bueno, hay miles de preguntas que se pueden hacer, pero una pregunta muy importante es, estas manchitas, qué sé yo, ¿le van cambiando de lugar o siempre han estado las mismas y han ido solo aumentando? No han ido solo aumentando, doctor. Como le digo, me pica bastante. Bueno, ahí vienen otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué medicamentos toma? ¿Tomó algún medicamento recientemente? Acuérdense que no tiene que ser solo un cambio de algún medicamento de su tratamiento habitual, sino que ese típico analgésico antiinflamatorio que se toma cuando la persona tiene dolor de espalda, un dolor de rodilla, porque muchas veces esas son las causas de reacción adversa a medicamentos. En el caso de que las lesiones sean migratorias, sí, doctor, no, estoy lleno, pero ayer tenía acá, ahora tengo más en la guata. Acuérdense, lo acabamos de hablar, eso es urticaria. Eh, y por ejemplo, acá hay una imagen de un bebé, no sé, este niño tendrá 4 meses, muy enrojecido, muy descamativo. ¿Mm? Ese es un desafío ya más complicado. Ustedes
como médicos generales básicamente van a tener que simplemente derivar esto como una eritrodermia descamativa en un lactante menor, nada más. Pero a esa edad tan pequeñitos hay que pensar, como apareció en un par de diapositivas, en quizás alguna ictiosis congénita, en alguna inmunodeficiencia congénita, o si el niño nació sano y esto comenzó a aparecer en las últimas 2 o 3 semanas, puede ser una forma muy violenta de debut de una dermatitis atópica, que también puede pasar. ¿Mm? Eh, en estas diapositivas lo que se muestra es que no solamente uno se afecta de la piel, sino que también se produce el compromiso, digamos, en las palmas, en las plantas, normalmente cuando hay eritrodermia. También las uñas se pueden afectar. ¿Mm? Eh, Puede haber alopecia, disminución de la densidad de pelo, pero generalmente eso sucede cuando el compromiso también afecta el cuero cabelludo y la cara. Bueno, y podemos tener distintos tipos. Cuando uno lee ya más en específico el tema, te dice, no, pero es que cierto tipo de eritrodermia se asocia más a una enfermedad o se asocia más a una patología. Pues le digo, ese detalle no es como para que ustedes, digamos, lo manejen. Sí deben saber que un paciente que llega muy rojo, eh, o es una reacción adversa a medicamentos, o se trata de que tenía una patología previa y se complicó extendiéndose, o es una urticaria, y en ese caso las lesiones son migratorias, o si es un abuelo, 75, 78 años, puede que sea un linfoma cutáneo. ¿Mm? Lo otro importante es, ese paciente, ¿se le desprende o no se le desprende la piel? ¿Tiene lo que se llama epidermolisis o no la tiene? Si tiene epidermolisis, nos vamos más para el lado medicamentos, reacción tipo Steven Johnson, necrolisis epidérmica tóxica. Pénfigo vulgar es poco frecuente y si es pediátrico puede ser un síndrome de piel escaldada estafilocosis, ¿ya? Recuerden eso que es importante. Y si se produce epidermolisis, ese cuadro es grave, por lo tanto hay que hospitalizar al paciente. En general, en casos de eritrodermias, lo más probable es que hospitalicemos a los pacientes, o sea, no me cabe ninguna duda que nadie va a dejar ir de vuelta a su casa a alguien que viene completamente colorado y totalmente descamativo, digamos. No es la idea. Eh, bueno, acá vuelve un poquito a hablar ciertos detalles, pero lo importante es que un paciente con eritrodermia es un paciente que pierde temperatura corporal, evapora mucha agua, por lo tanto el volumen plasmático baja, tiene mucha pérdida proteica y además, por supuesto, tiene riesgo de infecciones secundarias, por la alteración en la barrera cutánea. ¿Ya? Yo siempre les hago hincapié en eso porque sobre todo los pacientes ancianos, tercera edad o cuarta edad, eh, son a veces poco expresivos, ¿no? O sea, tengo la piel roja, se me descama, pero no es mucho más lo que se quejan, y sin embargo pueden estar taquicárdicos, hipotensos, básicamente por esta pérdida, ¿no es cierto?, de volumen plasmático por la evaporación que se produce a través de la piel que está con su barrera, por supuesto, alterada. ¿Mm? Acá hay una imagen de lo que se llama el síndrome de Sézary. En el fondo es el linfoma cutáneo de células T. En su forma más grave se llama síndrome de Sézary y produce esta eritrodermia, este enrojecimiento, digamos. ¿Mm? Aquí también pues habla de algunas causas, en el fondo, de la eritrodermia.
que según el aspecto, el color, en realidad si ustedes lo analizan se ven todas iguales. Así que acá lo más importante es antecedentes previos, anamnesis, tiene usted alguna patología. No es raro también, sobre todo en el caso de las dermatitis, que el paciente te diga, pucha, lo que pasó, doctor, es que me recomendaron este producto de no sé qué que aparecía en Instagram para colocarme en la piel antes de broncearme al sol, porque se suponía que me iba a lograr un bronceado más rápido, qué sé yo. Y los pacientes hacen reacciones de fotosensibilidad. La combinación del sol con el producto local puede generar también una reacción severa, generalizada. Pero bueno, todo se reduce a lo mismo, es decir, la anamnesis va a ser fundamental. Y resulta que en un porcentaje también importante de los pacientes, pese a toda la anamnesis, a todo lo que uno averigüe, no van a haber antecedentes, no va a haber medicamento y simplemente va a ser una eritrodermia idiopática. Como les digo, la verdad que es poco probable que tengan que lidiar con eso ustedes, porque a este tipo de pacientes normalmente se les hospitaliza digamos, en centros de mayor complejidad. Me refiero a ustedes como médicos generales. Quizás después a futuro, si les toca ya ser médicos internistas, usiólogos o bueno, o dermatólogos, les va a tocar manejar este tipo de cosas, ¿no? La psoriasis, una cosa importante, solo como dato, una de las causas fundamentales para que una psoriasis se haga eritrodérmica, es decir, pucha doctor, yo toda mi vida he sido psoriático y resulta que ahora me viene a dar esta cuestión. Bueno, generalmente el antecedente ahí es que normalmente algún médico le da corticoides a tomar al paciente. Y resulta que el corticoide a tomar en un paciente con psoriasis es muy mal negocio, de hecho no está indicado, porque si tú tomas, por ejemplo, prednisona en la psoriasis, mientras la tomes, efectivamente la psoriasis va a tender a disminuir muchísimo, pero basta con que la suspendas después y la psoriasis vuelve. Ahora, en algunos casos, esa, esa vuelta, por decirlo así, es tremenda. Es con un cuadro enormemente severo, extenso, que termina siendo una eritrodermia. Eso pasa mucho con los corticoides orales. Por eso que nosotros tratamos de siempre dejar claro que el corticoide nos gusta mucho, lo usamos en muchas cosas, en el pénfigo, en las reacciones adversas a medicamentos, en la urticaria, en las dermatitis, pero en la psoriasis no, porque puede tener este rebrote muy severo que obviamente no lo queremos. Acá vemos un paciente que hizo una eritrodermia, ¿no es cierto?, psoriática. Bueno, son pacientes que tienen compromisos muy extensos. Ayuda en la anamnesis también preguntarle al paciente si sufre de problemas articulares, porque si el paciente te dice, sí, doctor, normalmente tengo dolores articulares, se me hinchan las manos y ahora ha sido peor desde que tengo todo este problema, bueno, eso también orienta mucho a psoriasis, digamos. Bueno, no todas las psoriasis complejas son la típica, el eritema y las escamas, también existen formas pustulosas, que son súper difíciles porque cuando uno está como médico general y te llega un paciente lleno de pústulas, normalmente lo que se tiende a pensar es en un cuadro infeccioso, ¿no? Pero yo siempre les digo, mira, los cuadros infecciosos cutáneos, yo nunca he visto que alguien tenga pústulas generalizadas por estafilococo. O sea, lo que puede pasar es que tú eh, hagas una foliculitis en la zona de la barba por el afectado o por la depilación. Lo que puede ser que tengas también una foliculitis, un absceso en el cuero cabelludo, en el tronco.
pero estar así plagado de pústulas, en realidad normalmente, para que también lo tengan dentro de su disco duro, los pacientes que lleguen con pústulas así pequeñas y muy extensas, lo más probable es que eso sea un problema inflamatorio de la piel y no infeccioso. Ahora, ¿qué es lo que es? Esa es la parte difícil, porque no es llegar y mirar y decir, ah, no, esto es una psoriasis pustulosa. Esto también puede ser una reacción adversa a medicamentos que genere pústula. Eso existe también. De hecho, también no recuerdo si les dije en alguna clase o no, pero nosotros a las reacciones adversas a medicamentos le llamamos la gran simuladora, porque las reacciones adversas a medicamentos pueden dar cualquier tipo de manifestación en la piel. Pueden producir exantema, pueden producir pústulas, pueden producir erosiones, pueden producir reacciones tipo urticaria, pueden producir ampollas. O sea, las reacciones adversas a medicamentos pueden ser de todo tipo. ¿M? Y bueno, eso a veces hace dificultosa la posibilidad de sospecharla, digamos. ¿M? El otro tema que tienen que tener clarísimo es que la, las reacciones adversas a medicamentos usualmente no ocurren con los medicamentos que el paciente toma siempre, el de la diabetes, el de la hipertensión. Siempre sospechen con medicamentos que se tomen porque tuve una amigdalitis y me dieron antibiótico, me dolió la cabeza y tomé ibuprofeno. Y muchos pacientes lo olvidan o definitivamente lo niegan. Ojo, algunos lo niegan de manera voluntaria, digamos, pero la mayoría lo niega porque no se acuerda. A veces es un acto tan así como, ya me duele la guata, voy a tomar esta pastilla, el Viadil, pum, listo. Y sigue mi vida y estoy pensando en las cosas que tengo que hacer, ni me acordé de lo que tomé. Y normalmente ahí existe ese antecedente de la ingesta de medicamentos que cuesta mucho obtenerla por la anamnesis. ¿M? La dermatitis atópica puede ser causa de eritrodermia en los niños. ¿M? Se puede ver, no es lo más habitual, pero un 5, un 3% de las dermatitis atópicas pueden evolucionar severamente a una eritrodermia. Los adultos también pueden ser atópicos. No se olviden que la dermatitis atópica, cuando da en la infancia, normalmente se mejora en la adolescencia. Pero si un adulto se hace atópico a los 20, a los 25 años, va a seguir siendo atópico toda la vida y va a ser dermatitis frecuentes y repetidas a distintas cosas. O sea, el atópico reacciona hasta a los jabones, a los perfumes, a los detergentes de la ropa. Esta es otra causa, se las quise colocar no porque sea frecuente, sino que no hay que olvidarla. Eh, Pacientes generalmente con mucho abandono social, pacientes en hogares de ancianos que están un poquitito postrados o con falta de cuidado, pueden adquirir sarna y esta sarna se va intensificando, intensificando hasta generar verdaderas eritrodermias, es decir, pacientes que están totalmente colorados y que además tienen esta especie de islotes de escamas que son de este color así como blanquecino amarillento, ¿se fijan? Blanquecino amarillento. ¿Mm? Lo que esta paciente tiene no es una dermatitis, no es una reacción adversa, sino que es una sarna extremadamente extendida, severa, digamos. Por supuesto, tremendamente contagiante. Porque es de no creerlo, pero si uno toma un pedacito, una pequeña muestra de esta escama y la colocas al microscopio, solamente en un, no sé, pensemos en un centímetro cuadrado, vas a encontrar 55 ácaros.
Imagínense todo lo que puede haber en toda esta extensión de piel, o sea, es miles de ácaros. Es una cosa increíble. ¿Mm? Les mencionaba que el linfoma cutáneo de células T puede producir también eritrodermia. Lo importante entonces es que ustedes eh, sepan que en pacientes sobre, como digo, 65, 70 años eritrodérmicos, podemos sospechar eh, en la posibilidad de linfoma cutáneo. Normalmente a esas edades o es una reacción adversa a medicamentos o es un linfoma cutáneo. Es poco probable que una dermatitis a esa altura, una psoriasis vaya a producir una, una eritrodermia, digamos. ¿Mm? Bueno, este es un cuadro que por suerte es bastante raro, ¿m? Que se caracteriza por espasmos epilépticos, son en realidad son mioclonías, digamos, que además son tan severos que producen hipoxia cerebral y esas crisis epilépticas entonces terminan generando, al irse acumulando el daño, retraso psicomotor y tienen en el electroencefalograma un tipo, digamos, de onda bien puntiaguda que se les denomina ipsarritmia, que es lo característico. Esto, bueno, se conoce con el nombre de síndrome de West, no sé si está, sí, hay, o también conocida como epilepsia mioclónica infantil con ipsarritmias. Como digo, un cuadro bastante severo y que en general no, digamos, se diagnostica muy, muy ocasionalmente. Acá lo que vemos es un paciente que tiene un pénfigo foliáceo, que es un tipo de enfermedad de tipo pénfigo que los anticuerpos afectan la superficie de la epidermis, digamos, produciendo, ¿no es cierto?, el eritema, exfoliación, descamación y también, por supuesto, epidermolisis, es decir, pérdida, ¿no es cierto?, de la capa superficial de la epidermis. Eh, en este caso, para saber que esto era un pénfigo foliáceo, se requirió biopsia. Vuelvo a lo mismo. Si yo me enfrento por primera vez a un paciente en esta situación, la primera opción, sobre todo a esta edad, es reacción adversa a medicamentos, puede ser del tipo Steven Johnson, y si hubiese sido un niño con este cuadro, pero un niño de 4 años de edad, yo pensaría en un síndrome de piel escaldada estafilocosis. Eso es muy importante en medicina, creo haberlo mencionado más de alguna vez, y esto corre para neurología, para broncopulmonar, para todas las especialidades. Uno siempre debe pensar primero en lo más frecuente. ¿M? No intentar acordarse de todos los diagnósticos diferenciales que uno tenía en la mente, que se estudió, porque o sea, en el fondo uno normalmente trata lo más frecuente. La evolución posterior del cuadro a veces a uno lo hace pensar que quizás, bueno, el diagnóstico es otro, pero inicialmente el enfoque es ese. ¿M? Lo mismo acá. ¿Se fijan? O sea, al caballero de la izquierda yo no le voy a diagnosticar un pénfigo, lo más probable es que yo diga, puta, esto debe ser una reacción adversa a medicamentos. Y seguro, con el paso de los días, si el paciente no mejora bien, voy a ir pensando en otra posibilidad y le tomaré una biopsia. El niño este que aparece acá a la derecha de la pantalla, se los quise poner porque hay una zona en Brasil que es en zona selvática, digamos, una localidad, viven 2.000, 3.000 personas, en la que hace muchas décadas ya se ha descrito que este grupo poblacional hace un tipo de pénfigo bastante severo, incluso a partir de la infancia. Los niños ya hacen pénfigo y afecta en total al 75% de la población. O sea,
si tú naces ahí en ese grupo humano, el 75% tiene posibilidades, digamos, de desarrollar este tipo de pénfigo. No se sabe bien, se pensaba que era un agente infeccioso, se descartó. Después, bueno, un tema genético, ¿no es cierto? Por el tema de que ahí hay mucha endogamia, en el fondo hay hijos entre personas con parentesco, pero tampoco se ha descubierto un gen asociado a eso. Se los cuento nomás como anécdota, esto solamente se da en este grupo, digamos, poblacional que está en Brasil. ¿Mm? El síndrome de piel escaldada, ya lo conversamos, ¿no es cierto? Sobre todo en niños menores de 5 años, bien importante tenerlo en consideración. Acá se ve en una forma bastante menos agresiva, más focalizada. No siempre va a llegar el niño completamente rojo y con muchas zonas de la piel desprendidas. ¿Mm? No, esto es para mostrar que tampoco la biopsia es la panacea. Cuando uno toma biopsia de un paciente con eritrodermia, solamente en la mitad de los casos hacemos diagnóstico de linfoma, pese a que ese paciente tiene un linfoma. O sea, en el caso de pacientes con psoriasis, en el 80% llegamos a diagnosticar que esa eritrodermia es por psoriasis. Es decir, tampoco la biopsia es la panacea y eso, bueno, yo como anatomopatólogo lo he aprendido muy bien. A veces no, ni con la biopsia uno puede llegar a un diagnóstico certero por lo menos en patología inflamatoria. En patología tumoral es más posible llegar a un diagnóstico más preciso. El tratamiento de las eritrodermias, así como del síndrome de piel escaldada, así como del NET, Steven-Johnson, del pénfigo, tiene que ver con el manejo general. Eso es muy importante. Son patologías graves, hay que hospitalizarlos. Nunca olvidar la parte nutricional. Si estos pacientes pierden mucha proteína, comienzan a tener también inmunodeficiencia por falta proteica, digamos. ¿M? Eh, Manejo hidroelectrolítico, ácido base, prevención de infecciones, manejo de enfermería, aquí es muy importante. ¿M? ¿Qué tipo de tratamiento específico daremos? Corticoides, inmunosupresores, ciclosporina, bueno, eso ya se verá específicamente, digamos. ¿Mm? Y finalmente, ¿por qué la minería termina siendo, obviamente, el sueldo de Chile? Bueno, primero porque es nuestra principal exportación. Chile es el primer productor mundial de cobre. Y afortunadamente, hace ya un año y medio estamos pasando por un momento muy bueno para el cobre, de tal manera que estamos recibiendo buenos dineros por el cobre, digamos, ¿m? Pero además, en aquellas empresas privadas que explotan el cobre acá en Chile, hay una serie de impuestos, ¿m? Que se le aplican, digamos. ¿M? Y algunos son los que se están o se intentó en algún minuto modificar para tratar de aumentar. El impuesto a la renta es el que se aplica normalmente a las empresas, 27%. El impuesto al retiro de ganancias es, en el fondo, decir, mm, eh, un poco la ley obliga a que tú no retires plata así como, oh, he ganado tanto que me voy a llevar esto para todo el directorio. La idea es que las ganancias se utilicen para reinvertir. ¿M? Y si no es así, deberás pagar impuestos. ¿M? Y el royalty, bueno, es una plata que se paga. Deben saber ustedes que la gran gracia que tiene es que ese impuesto llega directo a la zona en donde está la mina, donde está la actividad minera, que es normalmente la segunda y la tercera región. De tal manera que el impuesto al o sea, el royalty minero, que es ese impuesto a la cantidad de cobre producido, esa ganancia llega directamente, digamos, a la región, digamos, que en donde esté
digamos, la actividad minera. Por eso la segunda y la tercera región podrían ser regiones extremadamente pobres, pero no lo son porque les llega mucho dinero, tienen muchos recursos y aparte del robo correspondiente, que por supuesto, obviamente en todas partes se hace, estamos hablando de gobernadores, de alcaldes y demás, bueno, pero más allá del robo clásico, es tanta la plata que igual hay plata para proyectos poblacionales, habitacionales, para apoyar el empleo, para dar algunos bonos. Esa población se ve muy beneficiada, lo que me parece absolutamente justo y además perfecto, digamos, que se haga de esa manera. ¿Mm? Así que, ¿a dónde estaba lo de grabar aquí? Acá está. Esa es la cosa.